El día de hoy vamos a ver cómo hacer circuitos. em, Vamos a ver cómo usar PCB Wizard para hacer circuitos que luego se pueden imprimir, o sea, placas. Para eso vamos a hacer una pequeña demostración aquí. Entonces, primero nos abrimos el programa, nos va a aparecer un menú que dice Getting Started with PCB Wizard y nos aparecen estas opciones. Entonces, le damos Create a Circuit y nos van a aparecer una ventana, por ejemplo, primero con resistores, resistores variables y paquetes de resistores. Por ejemplo, aquí podemos ver 7 resistores, 8, y estos son los resistores que se pueden encontrar, como por ejemplo decir en un circuito integrado. Pareciera que fueran un circuito integrado, pero son resistencias. También podemos navegar esta ventana que se muestra acá. Es la ventana de galería, en la cual podemos desplegar componentes de PCB o circuitos, los símbolos de los circuitos. Por ejemplo, aquí también podemos utilizar este programa PCB Wizard para hacer simulaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a hacer una demostración. Solo esto, este programa lo que sirve es para crear circuitos impresos que después nos pueden servir para imprimirlos y crearlos físicamente. Por ejemplo, nosotros venimos y seleccionamos esta herramienta de acá que se llama Circuit Board. Esto nos sirve para determinar el área de la cual será nuestra placa o nuestro circuito impreso. Por ejemplo, si lo diseñamos de esta área y luego ponemos este que se llama Cooper Area, lo ponemos todo acá y lo cambiamos a Real World. Esto quiere decir que aquí esto es una placa, un PCB, un circuito impreso. Esto quiere decir que, por ejemplo, nos vamos a Normal. Primero vamos a quitar el Cooper Area y ponemos un resistor. Esto lo vamos a poner para fines didácticos. Luego vamos a enseñar cómo hacer un circuito y cómo guardarlo en blanco y negro para luego imprimirlo en papel acetato o papel fotográfico y mandarlo, o sea, imprimirlo en papel acetato fotográfico y ya luego plancharlo, colocarlo bajo nuestra placa y hacer nuestro circuito impreso. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos un resistor de 0.3 pulgadas, que esto equivale a 7.6 milímetros. Y si le damos aquí en Real World, nos aparece el resistor. Si le damos aquí en Artwork, nos aparecen estos dos puntos nada más. Ahora bien, ¿para qué sirve el Cooper Area, que era lo que habíamos seleccionado anteriormente? Entonces vamos a seleccionar todo esto de acá y se va a poner de negro. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos sirve a la hora de imprimir nosotros este diseño en papel acetato o fotográfico, y al pasarle el ácido o cloruro férrico, esto únicamente va a levantar o a quitar el cobre de las partes que están en blanco, o sea, que están acá. Entonces, este Cooper Area, llenar todo de negro, nos sirve para poder reutilizar el ácido o cloruro férrico, que el cual sirve para quitar el cobre de nuestros circuitos impresos, porque, como dije anteriormente, este ácido va a quitar el cobre del área que queda en blanco. Como aquí hay poca área en blanco, no va a quitar mucho cobre y ese ácido puede ser reutilizado en otras ocasiones. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo
donde únicamente vamos a colocar un resistor. Para eso nos vamos a normal, vamos a colocar un LED, pero antes de colocar les voy a explicar todos los componentes que hay acá en PCB Wizard, y es una perfecta herramienta para tanto hacer simulaciones como para crear nuestros circuitos impresos. Entonces está Power Supplies, que son terminales donde podemos colocar fuentes. También está Connectors, donde, como dice aquí, podemos colocar conectores, ya sea un pin, dos pines, y tiene varios estilos. Terminales, sockets, por ejemplo, el puerto serial y el puerto paralelo. Los input components van a ser estos de acá, donde se pueden colocar push bottoms. También se puede colocar switches SPDT de un polo y dos tiros, por ejemplo aquí. Si colocáramos un switch y lo vemos en Real World, podemos ver que en la placa o circuito impreso tendremos el espacio para soldar y colocar un switch. Entonces por el momento vamos a eliminarlo y vamos a pasarnos a normal. Vamos a seguir explorando la ventana de components. Aquí podemos poner varios switches, sensores también, los potenciómetros que a veces nos encontramos en las placas o circuitos impresos, que pueden ser variados por desarmadores, son estos de acá, que podemos ponerlos, por ejemplo, aquí. Vemos en Real World, vemos en Artwork que están los tres puntos que nos van a servir después para soldarlos. Entonces vamos a borrar esto y vamos a seguir explorando lo que está en la ventana. Recordemos que esta ventana que dice PC Components Gallery la sacamos de esta como cajita que dice PCB Components. También podemos sacar circuits, símbolos. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un resistor. Podemos utilizar estos pads para colocar nosotros los puntos donde vamos a colocar, donde vamos a hacer un agujero con un barreno. Por ejemplo, yo puedo mover la placa o circuito impreso, puedo mover el resistor y puedo colocar en los extremos de estos pads. También algo importante es que, por ejemplo, coloco dos pads y selecciono este, le doy clic derecho, le doy propiedades y puedo cambiar el tamaño del pad. Por ejemplo, lo voy a hacer de 0.04 y 0.06, no 0.08, para que se note la diferencia. Entonces vemos que el agujero que está dentro, aquí vamos a hacer un zoom con la herramienta de la lupa, es más grande que el que está abajo. Regresamos al 100% y ahora vamos en Properties y en la parte de arriba, la cual dice hay dos, dice Shape y Width. Entonces aquí podemos, en esta que dice Shape, podemos poner que sea cuadrado, que sea circular. Por ejemplo aquí vamos a poner que sea cuadrado y vamos a cambiar sus tamaños 0.3 y 0.3. Esto hace que nosotros tengamos un cuadrado. Vamos a borrar este que está aquí. Y si nosotros queremos, por ejemplo, que el agujero de adentro sea más grande, como ya lo modificamos anteriormente, vamos a seleccionarlo acá. Entonces el agujero de adentro va a ser más grande. Vamos a hacer lo mismo con este de acá. Propiedades, lo cambiamos en Shape, lo ponemos cuadrado
y ponemos de 0.3 y 0.3. Ponemos este de 0.1 y este de acá de 0.1. Entonces aquí va a ir un agujero que se va a formar con el barreno luego de que nosotros mandemos a imprimir este diseño, lo pongamos encima de nuestra placa o circuito impreso. Y aquí track sirve para juntar el pad y nuestros elementos. Por ejemplo, vamos a juntar este con la resistencia y vamos a colocar un LED, que esto está en, lo podemos seleccionar de 3 milímetros, de 5 milímetros. Vamos a seleccionar un LED de 5 milímetros. Entonces aquí estamos trabajando en Real World, pero es aconsejable trabajar en normal. Entonces aquí tenemos el LED y le damos vuelta. Ahora lo juntamos. Y esta de acá, el Cooper Label, sirve para poner texto en el circuito impreso. Por ejemplo, si este va a ser el positivo y este va a ser el negativo, ponemos aquí positivo y negativo, pero como podemos ver, he puesto el LED con el signo positivo acá. Entonces voy a colocar que este de aquí va a ser el positivo y este de aquí va a ser el negativo. Y también nos sirve para identificar nuestros trabajos. Podemos ponerle, por ejemplo, aquí el nombre. Por ejemplo, que se llame Juan Pérez. Es un ejemplo. 2018. Esto para saber quién fue el creador. Aquí le podemos dar vuelta, moverlo. Entonces nos damos cuenta que solo se usó una pequeña porción de la placa. Esto nos dice que podemos modificar el tamaño de la placa. A esto le damos aquí donde dice Cooper Area, remarcamos todo y aquí en Normal podemos ver que va a haber una conexión o una continuidad de este punto al inicio del resistor, donde termina el resistor al inicio del LED y donde termina el LED al punto positivo. Vamos a ver ahora en Real World cómo se va a ver nuestra placa o PCB ya luego de ya en la vida real. Y este es importante, que es el artwork. Algo importante aquí es que como esto se va a imprimir y luego se va a planchar, es importante que nosotros hagamos varias copias de esto por si nos equivocamos y planchamos mal el circuito. Si te gustó el video, suscríbete en el botón de en medio, dale like y compártelo.